Felicidades por su episodio de Reflejos Fugaces de la Hora Marcada, que ustedes traen lo que es el clásico del horror. A mí me fascinó. Andrés, ¿cómo te fue el traernos este clásico en este episodio de vampiros y una versión presente? Muchas gracias. Realmente creo que nos pusimos todos como en esa sintonía de traer un poco lo gótico clásico, traerlo a nuestro tiempo, porque pues sabemos que digamos, la literatura gótica está llena de referencias y hay como un imaginario que todos tenemos, pero de pronto muchas veces no se logra, o no se logra, no, sino no se intenta volverlo un poco más realista o más actualizado. Y en este caso, pues esta es un poco la pregunta del episodio, ¿no? Si el personaje de Lily e Isabel son vampiras o no, y jugar un poquito como con la idea de qué pasaría si lo son, o qué pasaría si no lo son, pero actúan como tal. Y que creo que es tal vez un juego mucho más realista, pero sin negar que toda la atmósfera gótica de los ataúdes, del apocaluz, del miedo como a la, sí, como a la sensibilidad a la luz, pues genera como toda una sensación que conocemos del terror clásico, clásico. Entonces era un poquito como movernos en esas dos líneas a ver quién, el espectador, con cuál de las dos se quiere quedar. Hablando de son o no son, ¿cómo les fue a ustedes, Michelle, Ana, de prepararse para hacer estos personajes de tanto misterio? Bueno, pues en mi caso, digo, hacer terror a mí me gusta mucho, me divierte mucho, requiere de mucha concentración como para manejar una sutileza. Y en mi caso particular, la verdad es que, digo, yo toco el violín, pero hace mucho que no lo tocaba. Y Andrés me pidió una pieza bueno, escogimos una pieza en específica y le metimos al personaje que tocara el violín y tuve que aprenderme un pedazo de una pieza y estaba yo súper nerviosa de hacerlo bien y entonces pues eso fue como una de las preparaciones más retadoras que me tocó hacer, además obviamente de la preparación actoral, de manejar como el tono espero, de la sutileza, de lo siniestro, de lo como desconocido y tal. Entonces, pues fue como un conjunto de esas cosas. Yo creo que el terror es uno de los géneros más difíciles de actuar, ¿no? Es muy demandante, muy exigente, y al mismo tiempo, pues es muy placentero porque te permite explorar emociones que difícilmente en la vida, afortunadamente, te toca jugar. Y bueno, yo siento que para este personaje de entrada ya el pelo a mí me hace como un en la cabeza, o sea, si me cambian el pelo, como que yo siento que me convierto en otra persona. Y yo ya había tenido el pelo blanco alguna vez, entonces siento que hay un lugar que tengo conectado con ese look, em, que pues espero que en esa contención que se trabajó, pues al mismo tiempo no esté plana y pueda transmitir pues todo lo que este personaje deseaba, ¿no? Y al final pues termina consiguiendo. También siento que me preguntaba mucho sobre si importaba si sí era vampira o no era vampira, ¿no? Al principio, como que era algo que comentábamos y que permea el capítulo. Y pues al final creo que cuando eres actor, pues al final pues la conclusión fue, bueno, no importa, o sea, para mí yo soy vampira. Si eso no es, si es la historia que ella se vendió, si es la narrativa con la que ella justifica sus actos, pues da igual, ¿no? Y lo viví desde ese lugar, o sea, para mí es una vampira, ¿no? Como ese fue el abordaje actoralmente hablando. Ahora, hablando del violín, y esto estaba en mi mente de por qué tenía que ser un instrumento, cuál era el mensaje. ¿Quieres decir algo, Ana? ¿Eso lo hacía No, más normal bien tú, o digo, qué fue era? una coincidencia que yo tocara el violín, evidentemente, pero el mensaje como tal, no sé, cuéntanos, no, la verdad no sé, Andrés, cuéntanos. Pues hay como esta idea de que los vampiros son muy cultos y muy educados y saben de literatura, de vinos, de pintura, de música.
pues porque se supone que si tú has llevado más tiempo en la Tierra que las demás personas, pues deberías tener más conocimientos. Es un poco, creo, como la relación que existe. Entonces me fascinaba crear esta idea de estos personajes y un poco como de otra época, ¿no? Como una época como 1800, donde hay como esta idea de estas personas ilustradas, donde realmente no salen de su palacio, de su castillo, sino que están todo el tiempo leyendo y esto es una cosa romántica, yo no estoy diciendo que así haya sido históricamente, pero hay como esta idea de esta fantasía, ¿no? De esta erudición. Entonces creo que funcionaba muy bien, además ella toca pues una pieza de Bach y pues acordémonos que la pieza clásica de Bach de el tema de Drácula que todos conocemos es de una partita de Bach. Entonces había como, son guiños y son easter eggs, pero no es nada que, o sea, no tiene una razón de ser específica más que crear esta atmósfera de estas mujeres como una especie de fantasía histórica, romántica de otra época. Y no hay problema el poder querer vivir como tipo 1800, porque el poder tomar vino a cualquier edad, porque eso sí es cierto, eso era antes, ¿no? Los niños también en la mañana, ¿o no? Pues es que no existía, bueno, en 1800 no, pero previamente la noción de los niños y los adultos no existía, pues no había como esa, hoy en día pues está todo, hay categorías para todos, ¿no? De los toddlers, de los babies, o sea, todos tienen como edades y etapas. En ese entonces ni los niños ni el adulto se diferenciaban, no en 1800, digo, mucho antes. Y creo que eso hace parte un poquito como de ese pensamiento medio complejo en el cual ellas están viviendo y un poquito la sensación de encierro en el que están, o sea, si tú no sales y no te contaminas, digamos, de lo que está pasando en el mundo, pues tal vez podrías ser un experimento social muy interesante, que es lo que ellas viven ahí en esa casa. Y discúlpenme si me comienzo a enfocar en lo sofisticado que fue este episodio, pero me encantó. ¿Pueden hablar de la escena en el comedor que tienen el diálogo que pasa cuando Fabián llega y están hablando de tutela y todo eso? ¿Cómo fue filmar esa? Y obviamente am, no tenemos a Andrés, o cómo fue trabajar con él. Pues yo a Andrés ya lo conocía de antes, estudiamos en la misma escuela de actuación y la verdad es que yo sabía que él iba a hacer una serie, pero no sabía que yo iba a estar en la misma serie. Entonces, cuando nos encontramos, yo fui la última en integrarme al proyecto y justo teníamos un ensayo de Stones y cuando nos encontramos fue un sueño. O sea, corrimos, nos abrazamos, como que no lo podíamos creer. Y Andrés, pues era un actor sumamente generoso, em, es, era muy, muy buen actor. Y la escena del comedor, la verdad es que fue muy divertida. O sea, independientemente de lo que tiene que pasar en la escena y de la situación en la que él está, yo recuerdo y las fotos que tengo de ese día es que la pasamos muy bien, que se asqueó de Él la comer. sufrió, él la sufrió. Él la sufrió, pero pues él era un campeón, entonces pues comió lo que se tuvo que comer y se asqueó, pero pues esa gente que pone todo, ¿no? Para que esté. Lo que es un vampiro. Eso quiere decir que vas a estar joven. Se supone que joven por siempre. Vas a mantener esa elasticidad. ¿Ustedes, si tuvieran la chance, oportunidad, quisiesen ser un vampiro? Yo sí, por supuesto. Sin dudarlo. No, yo no sé, a ver, tiene como algunas cosas que sí me gustan, otras que no, o sea, eso de tomar sangre me parece asqueroso, ¿no? Pero el ser forever young me parece muy atractivo. Yo diría que no, soy muy feliz siendo ser humano. No, yo creo que no. Creo que o sea, ver morir a las personas con las que uno, pues a las que uno ama y nunca morir, uno creo que me parecería muy difícil. O sea, creo que ese es como Pero la, las conviertes. bueno, ahí está también, ¿no? Pero creo que no, creería que no. Bueno, tendremos que envejecer entonces. Sí. Pues muchas gracias, chicos, por su tiempo.
Y Muchas felicidades. gracias.